punta de mi nariz. Sí. ¿Puedes ver la palma de mi Ay, mano? que me desconcentro. Quiero verla. A ver, dale, pon eso. ¿Puedes mirar la palma de mi mano? Sí. Sí. Con el otro ojo. A ver, no es que veo exactamente la palma, pero Veo que hay como algo, sí. un brazo. ¿Puedes mirar? Bueno, una forma porque esta es la técnica de confrontación. Cuando hay dudas, y sobre todo los autónomos piden la famosa campimetría, que ahora se hace la computarizada, etc. Pero para afinar más lo que está haciendo el compañero, sentate con las piernas de este lado, tápate primero el ojo derecho, mirame la frente, y sin dejar, hay que darle una instrucción, no dejes en ningún momento de mirarme la frente y decime cuándo, fíjate en dónde pongo el dedo, en vez de acá. Decime cuándo aparece. Ahí. ¿Se dan cuenta? Ahora, Ahí. ahora, Ahí. vamos a hacerlo otra vez. Ahí. Fíjense que estoy dibujando un campo así. ¿Está bien? Y después seguí tapándote el mismo ojo. Lo mismo de este lado. Ahí. ¿Se dan cuenta, no? Ahí. Y acá, cuando aparece. Ahí. Estoy dibujando de un lado y del otro. Y después se le hace tapar el otro ojo y viceversa. Bien. Supónganse que ustedes se encuentran con que no ve de un ojo, eso es lo más simple. Hay una amaurosis de un ojo, entonces tapando uno está. Se dice que la lesión es prequiasmática, está por delante, o sea, en los nervios ópticos, o en uno o en otro. ¿Está bien? Cuando hay fallas campimétricas, sea una hemianopsia, o sea, por ejemplo, cuando hicimos el dibujo de este lado, no ve de este lado, pero de este lado sí, o viceversa, puede ser. ¿Se entiende esto? Cuando es campimétrica, esto se reproduce en los dos ojos. Le tapamos primero uno, primero otro, y con los dos no ve una mitad. O sea, de este lado, o sea, del otro. Se dice que la lesión es retroquiasmática, no del propio quiasma, sino está por detrás. Lo mismo si es una cuadrantopsia, que ahí son las radiaciones ópticas las que están afectadas, ya no son los nervios ópticos. ¿Está bien? La lesión puede estar lóbulo parietal y temporal de un lado, por ejemplo, en la hemianopsia, o en el occipital. Y pensando en términos de ACV, una ACV que se instaló y me dio, entre otras cosas, una hemianopsia, por ejemplo, ¿qué territorios son los que darían hemianopsia de territorio anterior? ¿Qué arteria? Arteria cerebral anterior. La silviana más. La cerebral media es rama de la carótida. Territorio anterior es el carótido silviano. Entonces la silviana es la que me puede dar la semianopsia. Pero la cerebral posterior irriga el occipital. Y si me infarta un occipital, me da también una hemianopsia. O sea que la hemianopsia en sí no me identifica si es un territorio anterior, carótido silviano, o posterior, que es el vértebro basilar. En cambio, una cuadrantopsia es más de qué? Posterior, ¿no? No, anterior. ¿Por qué? Porque la silviana depende qué arteria embolizó, por ejemplo, con una embolia. Si el infarto es parietal derecho, me puede dar una cuadrantopsia inferior izquierda. El parietal está más arriba que el temporal. Se cruza de lado y se cruza de arriba para abajo. ¿Se entiende? Y si la cuadrantopsia es superior izquierda, el dañado probablemente es el lóbulo temporal. Pero tanto el temporal como el parietal, rama de la silviana, de la arteria más gorda, de rama de la carótida, más gorda de la carótida, pero como rama, ¿está claro? Esos son los razonamientos. Todo esto es retroquiasmático, con las distintas variantes. Hemianopsia, cuadrantopsia. Este es
la cosa dinámica que tienen que tener en cuenta a la hora de examinar un campo visual. Cuando vean la oftalmología van a profundizar más por otro tipo de cuestiones, pero esto lo tienen que ya llevar sabido. Bueno, entonces vimos prequiasmática, amaurosis unilateral, retroquiasmática, hemianopsias o cuadrantopsias. Y si voy con una tijera hipotética y corto el quiasma justo por la mitad, Hemianopsia bitemporal. la hemianopsia bitemporal. O sea, de acuerdo a lo que fue contestando nuestra pacientita, lo que vieron se imaginará una bitemporal, significa que ve cada vez que tiene muy cerca el movimiento de la mano, de un ojo y del otro. ¿Está? Que las hemianopsias bitemporales, cuando están presentes, que significa que se lesionó el quiasma, ¿qué patología? Tumor. Hipofisario, los craneofaringiomas, todo eso. El tema, una vez más, estamos en la era de las imágenes. Entonces, hace muchísimos años que no veo un tumor de hipófisis con una hemianopsia bitemporal. ¿Por qué? Porque cuando da síntomas endócrinos, una hiperprolactinemia, algún otro factor que enseguida salta en un análisis, ya automáticamente le piden una resonancia del cerebro para ver qué pasa con la hipófisis. Muchas veces vemos el tumor mucho tiempo antes de que comprima el quiasma. Y se suelen tratar farmacológicamente o operar, de acuerdo al tipo de tumor, mucho antes. Salvo situaciones muy especiales, una paciente que ya hace tiempo que no veo, que se negó a operarse. El tumor está cada vez más grande y no se quería operar. Y la última vez que la vi todavía tenía la campimetría normal, pero es una cuestión de tiempo para que se empiece a afectar. Pero claro, antes de la era de las imágenes casi todas llegaban en algún momento porque ni siquiera existían los análisis de prolactina, entonces era un poco más primitivo hacer un diagnóstico del sector celar, ¿no? Hipofisario y demás. Bueno, el tema de los campos visuales, con esta aplicación práctica ya está. Bueno, ahora las pupilas. Fotomotor. Não traz lá dentro interno, pero não. Así jogar. Reativa. Bien. Abre los ojos. El otro lado no puedo ver porque está por la luz. Por la luz, o sea que vos querés examinar el consensual. Consensual. Vamos a ver si lo podemos ver. A ver, vamos a ver. Vos fijate que en ese lado había grande. No, porque está muy... Pero que tengo ¿Está un muerto? tumor. Tienes razón. No se ve porque el tema del contraste de luz. Dígame de última. ¿Qué es lo que tiene? Por favor, no me vean nada. ¿Qué es lo que tiene? Lo que tenemos que ver, que cuando estimulamos unos se contraen las dos pupilas. Entonces, la del mismo lado es el fotomotor reactivo y la otra es el consensual. Bien. En una amaurosis unilateral, ojo derecho, cuando yo estimulo el derecho, ¿qué pasa con la pupila del derecho? No hay respuesta. Tiene que ser una amaurosis, mire que si ve un poco, por ahí no es suficiente para armar el reflejo. No se ve simplemente porque no entra la señal. Entonces no se instala el reflejo. Es lo mismo que si yo no golpeo en la rodilla, no se va a producir reflejo porque no entró la señal. ¿Está claro? ¿Qué pasa si a esta amaurosis del derecho qué pasa que con el mismo ojo no responde? ¿Qué pasa con el otro? Tampoco, porque no entró la señal. Y si estimulo el izquierdo, que es el que ve, responden los dos. O sea, fotomotor presente. ¿Por qué? Porque la eferencia, ¿por dónde iba? Simpatía. Por el tercer par. ¿Y por qué rama del tercero? Los núcleos Westing. Pero se divide después el tronco del nervio en ramas, que va por la rama inferior.
Va esa vía. Ok. Bueno, acomodación. ¿Qué pasa en acomodación? Permiso, La ventana. Mira, voy a apuntar mi dedo e intentar seguir con los dos ojos mi dedo. Andando bien, Un problema ocular igual yo. Bueno, ven que Real. hay convergencia. No quiero ¿Y qué pasa con las pupilas en esa circunstancia? Sí. miosis. Hay una tendencia a la miosis, esa es la convergencia, que a veces la convergencia en algunas patologías se altera. Por ejemplo, muchas veces un clásico es la falta de reflejo fotomotor, pero cuando se le hace la convergencia hay miosis, en el mismo que fallaba el fotomotor. La pupila de Alquill-Robertson, ¿se acuerdan? Que era la luética, la sifilítica, que ahora no se ve prácticamente ese estadio de la sífilis. Pero bueno, esas disociaciones clásicas conviene tenerlas presentes. ¿Sí? ¿Y qué patología clásicamente, en qué entidad vemos una falla de la convergencia? Que cuando, por ejemplo, una forma de hacer también convergencia, aparte de la que hizo el compañero, es decirle, bueno, que mire, por ejemplo, la pared, allá lejos, mira fijo la pared, mira fijo y abra el dedo. Hace esto enseguida. Por ahí tira uno y el otro no. A mí me pasaba que tenía debilidad de los músculos. Esa falla, ¿no? Hay gente que hace estos estrabismos congénitos que no son benignos y después se va compensando con el tiempo. Pero si aparece como entidad en personas que no sufrían estos estrabismos, ¿en qué lo vemos? Que está Parálisis de sexto parque de óculo motor externo. No, sí, pero sin que haya parálisis de extraoculares, es una falla de la convergencia nada más. Se ve a veces, no siempre, pero se ve en el síndrome de Wernicke. El alcoholista que vomita y que entra en deficiencia de B1, a veces tiene ataxia y tiene falla de la convergencia. Tiene una oftalmoplejía con ataxia. A veces hay una falla de la convergencia notable. Pero bueno, son datos así de la clínica general que a veces están presentes y a veces no. Y que mejora cuando se le da la vitamina B1 o una comida. ¿Sí? Bueno, dejamos entonces el visual y seguimos, bueno, vamos al tercero. Y ahí, Fijar, sigo de la cabeza, fijar la punta de mi dedo. fíjense que al hacer eso, al hacer el movimiento, vamos a suponer, cuando lleva el dedo antes de llevarlo para arriba, ¿no? El dedo, cuando lo llevas para acá, no hacer mirar, seguir el dedo, ahí ven. Estás explorando de este ojo, ¿cuál par? El sexto del izquierdo. Y el recto interno, que es parte del tercero del otro. Y cuando lo tira para allá, viceversa. O sea que muchas veces eso, al hacer los movimientos para otro lado, se exploran todos juntos, los tres extraoculares. Completamente. Bueno, o sea que da la impresión de que va para todos lados, los dos ojos para todas las direcciones, con lo cual garantiza que el tercero, el cuarto, el famoso patético, que el de las escaleras, son los que se caen porque no llevan bien el ojo abajo y afuera, etc. Y el sexto par. Perfecto. De estos, recuerden el tercero siempre, que lo vamos a mencionar en otras oportunidades a lo largo de la cursada, que es un nervio centinela que nos avisa de muchas cosas. ¿Alguno de ustedes va a hacer neurocirugía? No lo tiene como... Bueno, pero aunque no hagan neurocirugía, se hacen si están en terapia intensiva, por ejemplo, de guardia o porque son intensivistas, y están siguiendo a un paciente que tiene una masa intracerebral, que puede ser un tumor, puede ser un granuloma, algo que ocupa espacio, que aumenta la presión endocraniana. ¿Sí? Hay un tema
que van a ver más en neurocirugía, que se llama el deterioro rostrocaudal. Que algo van a tener que mencionar los que tienen que preparar el seminario de trastornos de conciencia y comas. Ustedes tienen pacientes en coma y lo están siguiendo. Ahora, en una terapia intensiva, a cada rato le hacen los controles, ¿no? ¿Y qué puede ocurrir y qué significado tiene? Que de pronto un paciente que ya sabe que tiene un tumor, que a lo mejor está en un lugar inoperable, o tiene todavía que estar en estudio, que a lo mejor no se sabe si se va a operar o no, el tumor, ¿no? De pronto aparece un tercer par de un lado. Vamos a suponer que del lado izquierdo aparece una midriasis, ilumina y no responde, o sea, una midriasis paralítica se llama eso, pues no responde al fotomotor, y además el ojo está desviado hacia afuera. ¿Por qué? Porque el interno dejó de funcionar. Y puede que haya una ptosis también, que es parte del tercero. Puede que esté completo o no, pero lo que está es habitualmente la midriasis paralítica. ¿Qué le pasó a este sujeto? ¿Para qué? Enclavamiento del tronco, aumenta la presión intracraneal. Por aumento de la presión intracraneal. Vamos a suponer que tiene un tumor supratentorial. No está cerca del tercero, ¿se entiende? O si tiene un tumor del mesencéfalo, sí, se le pega al tercer par enseguida. Pero si la presión endocrinal va aumentando, el tronco puede desplazarse y en la salida del tercer par comprime contra el borde libre de la tienda del cerebelo, y eso es suficiente para que me empiece a afectar la pupila y me puede dar un tercer completo o parcial, pero lo de la pupila está casi siempre. ¿Y para qué me sirve ese dato? Saberlo. Sitio de lesión. Para tratar de Me está diciendo que está por hacer un enclavamiento, que el enclavamiento es inminente. Y por lo tanto, si yo estoy en una terapia, están solitos o solitas en una terapia, en ese momento, y el sujeto que venía varios días y justo a la hora que estoy yo se le dio por hacer este tercer par. ¿Qué tengo que hacer? Cabeza 32, manito. ¿Cómo? O sea, llamar a quién. Al neurocirujano que está de guardia pasiva, durmiendo en la casa tranquilo, a las 3 de la mañana a lo mejor. Flaco, te tenés que venir porque está fulano de tal, que acaba de hacer un tercer par. Y se tiene que levantar y ahí, ¿por qué? Porque le tiene que salvar la vida. ¿Se entiende? Entonces, conclusión, el tercer par es un centinela que me avisa a mí en qué momento tengo que tomar decisiones. No es fácil decidirse, llamar a un neurocirujano, lo tiene que llamar para algo concreto, no para cualquier cosa. ¿Se entiende esto? Bueno, y así como es centinela para esto, lo es para otras patologías que las podemos, a ver cómo viene el tiempo. Vamos a verlo ahora, y es un poco un anticipo también de algún temita de cefalea que vamos a ver. Pero como ya la vamos a ver hoy, cuando esta parte después la vamos a mencionar, pero la vamos a tratar un poco más in extenso ahora, por la importancia que tiene el tercer par. Imagínense que ahora el escenario no es el de un tumor con una hipertensión endocraniana en curso, que vemos para qué me sirve el tercero. El escenario ahora es otro. Es un paciente joven, 30 años, que lo traen a una guardia, lo traen todos los compañeros del trabajo y les dicen que estaba caminando en el lugar de la oficina donde estaban trabajando y de pronto dio un grito, y se agarró la cabeza y ahí nomás se cayó. Y está obnubilado. Es todo lo que les cuentan, porque lo vieron y el paciente apenas si puede hablar. Y por ahí si habla, me duele, y cierra los ojos. Y lo llevan en una camilla, abrí los ojos, flaco,
y quiere abrir los ojos, le quiere iluminar y hace resistencia. Cada vez que lo quiere iluminar, hace como se llama eso. Fotofobia, da fotofóbico. Y le duele mucho la cabeza. Y le quiero hacer este movimiento y está embarado, ¿está? Rigidez de nuca. Y esto se instaló en forma súbita, no en horas. ¿Sí? Súbita. Se agarró la cabeza, desesperado, llegó y está con un síndrome meningio. Y cuando le logran abrir los ojos, ven que hay una tendencia a la ptosis de uno de ellos, y por ahí hasta tiene un desvío hacia afuera. ¿Sí? No responde hacia adentro, arriba. Sí, estamos, parece que hay un tercer par, pero está con una midriasis paralítica. Hemorragia subaracnoide. Fíjense que acá no es un tumor que fue evolucionando hacia... Me está avisando de otra cosa todo el cuadro, no solamente el tercero. El tercero lo tenemos metido en otro escenario, en alguien joven que de la nada, si de la nada hace algo súbito, hasta que se demuestre lo contrario, ¿qué etiopatogenia tienen esos fenómenos? Ruptura de aneurisma. O sea, antes de hablar de una cosa tan concreta, en términos generales, ¿es tumoral, infeccioso, vascular? ¿Qué es? En todo caso, la ruptura de aneurisma Vascular. es vascular. Todo lo que sea súbito es vascular. Ya cuando lo traen así, en la cabeza tiene que tener vascular. Ahora vamos a ver lo que le encuentran. Y le encuentran todo este contexto en algo que empezó como vascular, en un joven. Lo más razonable, y si tiene síndrome meningio por la irritación meningia que produce la sangre, es una aneurisma que se acaba de romper. ¿Sí? Una hemorragia subaracnoidea. Es más, la presencia de un tercer par tiene gran valor localizador. ¿Dónde suelen localizarse los aneurismas que al romperse, además de un síndrome meningio, me dan un tercer par? En la cerebral. Anterior no es. Superior, Acuérdense cuando lleguen a casa agarren circulación cerebral. Vayan ya estudiando ahora porque sería bueno que cuando lleguen las clases de ACV y demás. En la cerebral polígono de anterior. Willis. ¿Cuál es? El polígono de Willis, más o menos. Bien, estamos cerca. ¿Y qué arteria? Que es vecina al tercer par, justamente. La arteria cerebral. Ahí está. Ya la dijo acá el fisiólogo. Comunicante posterior. Uno tiene un cuadro así, y dice, lo más probable es que tenga una rotura del aneurisma de la comunicante posterior. Los neurocirujanos ya esto lo manejan de taquito, pero ustedes tienen que tener, aunque no hagan neurocirugía, lo ven en una guardia, tienen que llamar al neurocirujano. Acá me parece que hay una comunicante posterior, porque es un paciente. O de la parte justo terminal de la carótida también, puede que el aneurisma no sea justito ahí, pero la mayoría de las veces no se van a equivocar. ¿Quién me avisó? El tercer par. ¿Está? Cambiamos de escenario. Ahora viene un señor que se queja, viene a la guardia. Es un señor ya mayor, 65 años, y dice, ya hace un montón de días que vengo con dolores, tengo un dolor terrible en todo este sector de la cara, la cabeza. Y tardé en venir a la guardia porque más o menos tomaba algún analgésico, pero ahora viene porque veo mal, veo doble, y mire el párpado. Bueno, ¿lo ven? Tosipapila. El ojo desviado para afuera. A ver, le levantan el párpado, ahí tienen que ayudarlo, le levantan el párpado y dicen, a ver, mire para acá, y le hacen todas las pruebas que hiciste vos recién, el ojo no tira para adentro, no tira para arriba, no tira para abajo, ¿qué es esto? Me está avisando otra vez de algo en alguien que venía con una cefalea de hace tiempo, no fue súbita. Antecedentes, diabetes, tipo 2, maltratada, en el sentido de que no se cuidaba, etc. Ese es el antecedente más pesado. Y miran la pupila y está normal. Iluminan y responde bien. Fíjense que
acá hay una diferencia con los dos anteriores. Bueno, ¿quién me dice cómo se llama este cuadro? Y además son las preguntas para 10 en un examen. ¿Por qué en un caso la pupila está afectada y en otro no? Síndrome nocturno. No. Porque nos afecta la vía cerebral. El paciente no tiene paresia, nada, no hay para el síndrome nocturno, generalmente tienen algo motor contra o cerebelo, os, etc. El verbo, es decir, pero es incluso con una paresia. ¿No? Contralateral. Bueno, quiero escuchar apuestas. Debe ser paralizado, o ungulado. El tema es que cuando hablamos a veces de neuropatía diabética, que lo usamos de ejemplo para todo, resulta que la neuropatía no se limita solo a dar esa forma simétrica, bilateral, esa que estudiamos, axonal, ¿vieron? Fibra fina, fibra gruesa, no se limita solo a eso, que es la más común. A veces da otras cosas raras, tanto atrofias proximales como esto que les acabo de escribir, que se llama neuropatía craneal diabética. Todo el cuadro que yo les describí, neuropatía craneal diabética. Cada tanto vemos alguno y a veces van a la guardia, me duele la cabeza, les pasa eso que no ven doble, porque cuenta lo que tiene y cuando lo van a revisar se encuentran con esto. Entonces yo se los digo porque obviamente por ahí no tienen por qué conocerlo. Pero ¿qué pasó para que en un caso la pupila, que eso es un dato fuerte? Es más, si yo llego a la conclusión, porque a veces se le hace imágenes también, ahí no se ve sangre, ¿no? Hemorragia subaracnoidea se descarta, etc. Y finalmente lo termino mandando a la casa, y no lo interno. Si es una neuropatía craneal diabética. ¿Se entiende? Se le dirá después que vaya al oftalmólogo, eso es otra historia. Habrá que tratarle mejor la diabetes, pero no lo interno. En cambio, si se trata del otro escenario, hay que internarlo siempre. ¿Sí? Y la pupila es fuerte en ese sentido para este análisis. Para que haya compromiso de la pupila, ¿qué sistema dentro del tronco del nervio tiene que estar afectado? El autónomo. Y la pregunta es, vamos a suponer que este es el tercero, que da las distintas ramas, ¿no? En el tronco del nervio, ¿por dónde viajan las fibras autonómicas? ¿Por la periferia o por el centro? Y si yo lo corto así, la pregunta es, ¿por dónde viajan? ¿Por acá No, por el centro. o por el centro? Por el centro, porque eso se muere. ¿Están seguros? Yo apuesto por la periferia. Bueno, cada uno me tiene que dar el argumento. El que dice por el centro, ¿por qué? Y el que dice por la periferia, ¿por qué? En función a los casos que acabamos de ver. ¿Se entiende cómo paramos? Tiene parálisis de todos los músculos porque... Es un tercer par. Vamos a suponer que en los dos casos apareció un tercer par completo, pero en uno con pupila respetada y el otro no. La basa, ¿no es la que no se tapa la basa con el volumen? Bien. ¿En qué caso? Periférica, en el diabético, en la neuropatía diabética. En el vaso nervorum, que van por el medio. Irriga la parte central del nervio. Ah, lo que yo te Entonces, vos que ahora te sumás al bando Sí, me mando acá por el... de Samir, ¿no? De Samir, ¿no? Efectivamente. Las fibras autonómicas van por la periferia. Entonces, cuando se comprime, caso de deterioro rostro-caudal de la hipertensión endocraniana, lo primero que sufre es lo periférico. Por eso es más fácil encontrar eso y a veces el resto del sector por ahí no está todavía. ¿Se entiende esto? Y en el caso de la rotura de aneurisma, el sangrado viene todo por afuera. Entonces lo primero que sufre es la periferia. El tema es que cuando veo casos así, el paciente siempre o está ya internado, primer caso, o tengo que internar. Pero este otro, con pupila respetada, que además es diabético, bueno, tiene que ver el entorno, habrá que hacerle imágenes porque por ahí justo se le dio por hacer una excepción y sangró algo, cosa rara.
habiendo descartado lo necesario, hay que bajarle los decibeles al paciente, tranquilizarle, darle algún analgésico, lo que sea. Mira, esto por la diabetes, tiene que ver yo soy diabetólogo y tiene que ver un oftalmólogo, que después le hará contra un prisma, le hará hacer... ¿Se lo pueden seguir tratando como una cefalea y de tomando en casa? Claro, justamente, vos lo podés internar si querés, pero al final internado lo tiene que ver el oftalmólogo, es lo mismo que puede ser ambulatoriamente. Y después, estando internado, después se va a ir de alta igual con el tercer par, porque eso no se cura en un día, 2 días. En cambio, una rotura de aneurisma no lo podés mandar a la casa porque puede ser un resangrado y se muere. En el siguiente ACV hemorrágico se muere, pero este es esto, nada más. Es parte, salvo que esté en cetoacidosis diabética, pero entonces el motivo de internación no es por el tercero, por la cetoacidosis diabética, ¿se entiende? Tiene cefalea, doctor. ¿Cómo? ¿Por qué tiene cefalea? Y tiene cefalea. Hay muchos cuadros del sistema nervioso periférico que tienen dolor y que no siempre es claro el mecanismo del dolor. Y no solamente el tercer par diabético, el tercer tiene un dolor de cabeza impresionante. La neuropatía craneal diabética. Existe un síndrome que es plexual y que se confunde con radiculopatía, uno le estudia la columna, que son dolores terroríficos que únicamente se ven con corticoides y que se llama síndrome de Parson-Turner y que viene con un dolor terrible y que se le va yendo el dolor y después le queda atrofia muscular. Bueno, son cuadros raros donde hay fenómenos inmunológicos involucrados y posiblemente esto que le ocurre al diabético tenga algo de eso también, ¿sí? Pero vienen con dolor. Yo no me acuerdo, vi varios neuropatías craneales diabéticas, todos tenían dolor. Es más, ¿Es un dolor específico? no, es un dolor difuso de una mitad de cráneo, que es del mismo lado donde hacen después el tercer par. ¿Qué hora es? Bueno, un ratito más. Si dejamos, porque esto que vimos ahora y que nos permite diferenciar el tercer par en distintos escenarios, cuando hablemos de cefalea, vamos a volver a mencionarlo, pero ya lo mencionamos, ya no nos metemos después a fondo. Está claro, ¿no? Y me gustaría que me cuenten un poquito otro par que es importante, que es el facial periférico. Y cómo lo diferenciamos de un central. Vos, el hecho de que seas, no quiere decir que no hables, todos pueden estar involucrados. Primero, examinar el facial. Bueno, O no sé si quieren cambiar y te dicen, no, sentate vos y vos y si vos no sabés, tenés que pedirle auxilio a alguien. ¿Quién quiere examinarle el séptimo par? Muy la presura que tira eso. Así me. Están haciendo cosas que no sé, no es una yo cosa. sé los ojos, Yo los quiero dos que ojos. el más valiente o la más valiente se ponga acá enfrente y le haga así.